¿Crees que la antigua Roma solo fue un desfile de togas, laureles y banquetes llenos de vino? Piensa otra vez, porque detrás de esa civilización gloriosa, famosa por sus coliseos y legiones invencibles, se escondía una crueldad tan brutal y aterradora que ni el más oscuro de los horrores modernos podría igualarla. Hoy te voy a contar sobre uno de sus castigos más macabros, sangrientos y, francamente, inimaginables en el aserramiento vertical. Sí, has oído bien. Te cortaban en D o S a no, en una película de fantasía donde un héroe es salvado en el último segundo, sino en la despiadada realidad donde la víctima era un simple trozo de madera colgada boca abajo, mientras una sierra afilada comenzaba su lento y cruel trabajo. Desde el perineo hacia arriba, Elsa. Olvida todo lo que crees saber sobre terror, Anne. El chirrido del metal, los gritos ahogados, el silencio atónito de una multitud que sabía que estaba presenciando el fin de alguien. Y quizás el comienzo de su propio miedo más profundo. Esto no era teatro, era un mensaje brutal. El imperio lo decide todo y no hay escapatoria. Pero aquí no acaba la historia. Este método infernal tenía un porqué, una justificación legal y moral, por supuesto que retorcida, reservada para los peores criminales, para los traidores que mancillaban el honor del imperio. Roma no perdonaba ni olvidaba, y hacía del castigo un espectáculo prolongado para sembrar terror y respeto. Porque si alguien dudaba en desafiar las reglas, bastaba con mirar a aquel condenado y entender el precio de la desobediencia, humanitario, ni por asomo, efectivo, absolutamente. ¿Quieres descubrir cómo se vivía realmente este horror? ¿Qué significaba para Roma y qué ecos dejó para la humanidad? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar no solo es historia, es un viaje al filo más oscuro del poder y la justicia. Y si te apasionan estos relatos crudos y reales, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí te contaré todo lo que no te enseñaron en la escuela, con la verdad que otros temen contar. No te pierdas ni un solo detalle, porque la historia, cuando es cruda, es la mejor escuela para el presente. Para entender la magnitud del aserramiento vertical, primero tienes que olvidar toda idea romántica sobre la justicia romana con sus togi y sus discursos altisonantes en el foro, porque la realidad era cruda, directa y sangrienta. En la época en que Roma dominaba el Mediterráneo, la ley era tan implacable como el filo de aquella sierra afilada. Y no hablamos de un corte rápido ni de una muerte digna, sino de una lenta agonía. Una tortura diseñada para prolongar el sufrimiento y mostrar al mundo que el poder no es ni compasivo ni indulgente. Visualiza esa escena. El condenado, seguramente un esclavo rebelde o un enemigo del Estado, era atado de pies y manos boca abajo, colgando de una estructura tosca y sin adornos. Nada de lujos ni concesiones a la decencia. La sierra vertical, larga y pesada, sostenida por dos verdugos que se alternaban para no cansarse, comenzaba su cruel trabajo desde la entrepierna hacia arriba. No es que los romanos fueran sádicos por gusto, sino que esta práctica cumplía un doble propósito: la eliminación del criminal y la lección macabra para cualquiera que pensara en desafiar la ley imperial. Imagínate la precisión del corte, que debía ser lo suficientemente lento para causar dolor, pero lo bastante rápido para que el condenado no muriera antes de tiempo, arruinando así el espectáculo. La víctima podía escuchar y sentir cada fibra de su cuerpo cediendo ante la hoja. Esa sierra no perdonaba ni un centímetro, y cada movimiento era un recordatorio brutal de la fragilidad humana. Mientras tanto, la multitud, que podía incluir desde patricios bien vestidos hasta esclavos hambrientos, observaba con una mezcla de horror y fascinación. Porque en Roma el dolor ajeno era también espectáculo, diversión, casi una tradición. Pero ¿por qué escoger este método tan particular? Porque el aserramiento vertical tenía un simbolismo que iba más allá de la tortura física. Partir a un hombre en dos era fragmentar no solo su cuerpo, sino también su alma y su legado. Era borrar su existencia con una violencia tan explícita que dejaba claro que no habría redención ni memoria honorable. La víctima no solo moría, sino que desaparecía en pedazos, literalmente dividido entre dos mundos, entre la vida y la muerte, la humillación y el terror. Y aquí viene lo mejor: ni siquiera los cronistas romanos podían ocultar cierto toque de sarcasmo cuando relataban estos castigos. Con un dejo irónico, mencionaban que el condenado era dividido en dos partes para repartir la justicia en toda la extensión del imperio. Una manera cínica de decir que nadie estaba a salvo, que la ley romana penetraba hasta lo más profundo, como esa sierra. La justicia en Roma no era abstracta ni lejana, era física, palpable y sobre todo dolorosa. Es curioso pensar que mientras el imperio construía acueductos que hoy asombran al mundo y tejía una red de caminos que unían continentes, también perfeccionaba técnicas para infligir el sufrimiento más intenso. Porque el aserramiento vertical no era solo un castigo, era una declaración: aquí mando yo, y quien se atreva a desafiarme
será partido en dos. Brutal, pero efectivo. Y si creías que los verdugos romanos eran simples trabajadores sin alma, piénsalo otra vez. Estos hombres, que manejaban la sierra con la pericia de un cirujano loco, eran a la vez instrumentos y agentes del terror. Su papel era fundamental para mantener el orden. Quizás en algún momento uno de ellos se preguntó qué demonios hacía con su vida. Pero claro, nadie en Roma discutía demasiado el trabajo, especialmente cuando implicaba sostener una sierra ensangrentada y mirar la muerte de frente, una y otra vez. Ahora, hagamos una pausa para reflexionar, o mejor dicho, para asombrarnos de la creatividad romana al convertir la tortura en arte macabro. Porque el aserramiento vertical no era un accidente ni una invención improvisada, era un proceso estudiado, perfeccionado en el taller de horrores del imperio, diseñado para aterrorizar y controlar. Imagina a esos senadores, vestidos con sus togas blancas, discutiendo leyes y discursos políticos en el foro, mientras en el submundo, en un rincón oscuro y sangriento, se afinaba la técnica de la sierra mortal. Qué bello contraste, ¿no? Mientras la élite se enredaba en debates sobre filosofía y derecho. Alguien afilaba una hoja con la precisión de un artesano, listo para dividir un cuerpo humano en dos. Y por si fuera poco, el condenado no solo sufría el tormento físico, sino también la humillación absoluta. En una cultura obsesionada con el honor y la reputación, ser partido en dos era la peor de las vergüenzas. No solo morías, sino que te aseguraban que tu nombre sería borrado del recuerdo, que tu alma vagaría sin descanso porque ni siquiera la muerte te permitiría un descanso digno. Era la condena definitiva, una sentencia que resonaba más fuerte que cualquier discurso en el Senado o decreto imperial. Pero ¿cómo reaccionaba la multitud? Aquí entra la parte más humana y a la vez más perturbadora de la historia, porque aunque parezca que el horror paralizaba a los espectadores, la verdad es que el aserramiento vertical era también un espectáculo. La gente acudía como si fuera una función de teatro, o mejor dicho, un circo sangriento donde la protagonista era la justicia en su forma más brutal. Algunos gritaban, otros se tapaban los ojos, pero nadie se marchaba. Era un magnetismo perverso, una fascinación con el dolor ajeno que trasciende culturas y épocas, porque, seamos sinceros, ¿quién no ha sentido alguna vez ese morboso interés por lo prohibido, por lo que aterra? Mientras tanto, el condenado colgaba, inmóvil o moviéndose apenas, dependiendo de cuánto dolor pudiera soportar, y la sierra avanzaba, inexorable. Cada centímetro recorrido era un paso más hacia el olvido, a la nada. No era solo un castigo para el cuerpo, sino un mensaje para todos los que miraban Han, la justicia romana. No perdona, no excusa, no olvida. Y si tú piensas que puedes escapar, que el poder no llegará hasta ti, recuerda que hay una sierra afilada colgando en algún rincón oscuro de Roma, esperando a su próxima víctima. ¿Y qué del verdugo? Esos hombres que manejaban la sierra eran más que simples operarios de la muerte. Eran símbolos del poder absoluto, ejecutores sin alma pero imprescindibles para el funcionamiento del imperio. Su trabajo, tan oscuro y necesario, era temido y a la vez respetado, porque ellos sostenían la línea entre el orden y el caos, entre la vida y la muerte. Y aunque muchos los odiaban, nadie podía negar que sin ellos, Roma perdería su control férreo sobre la masa. Pero la historia no termina aquí, claro. La sierra vertical, esa invención infernal, también nos habla de la complejidad humana de la capacidad de crear belleza y destrucción, de la lucha entre la civilización y la barbarie, porque Roma, con todo su esplendor y avances, nunca dejó de ser un lugar donde la violencia convivía con la cultura, donde la muerte era tan parte del día a día como el pan y el vino. Así que, la próxima vez que pienses en Roma, recuerda que detrás de las columnas y los laureles, había una sierra afilada y una multitud que esperaba ver cómo alguien era partido en dos. Y no era una broma ni un mito, era la realidad, la justicia romana, en su estado más crudo y sangriento, una lección para el mundo que aún hoy nos hace estremecer. Ahora, detengámonos a contemplar el panorama completo. El aserramiento vertical no era una mera crueldad aislada, sino el epítome del sistema de control social romano. Roma, esa ciudad que se pavonaba como la Caput Mundi, la cabeza del mundo, sabía perfectamente que la fuerza no solo se impone con espadas y legiones, sino con el miedo profundo, visceral, que cala hasta los huesos. Y qué mejor forma de generar ese miedo que exhibir, sin tapujos, la brutalidad más pura, la caída en pedazos, literalmente, de cualquier alma desafiante. El espectáculo del condenado siendo partido en dos no era un accidente ni un acto de barbarie improvisada, era política, era teatro de pada, era propaganda estatal con la sierra más afilada jamás inventada. Imagínalo bien, en una Roma que se extiende como una red de araña por todo el Mediterráneo, donde las noticias viajan desde las costas de Hispania hasta las arenas del desierto de África. La historia del criminal, que terminó partido en dos,
se convertía en leyenda urbana, en advertencia perpetua. Porque el imperio no solo conquistaba territorios, sino que dominaba mentes. Y nada espanta más que el rumor tangible de un castigo tan aterrador que hace que hasta el más osado se lo piense 2 veces antes de desobedecer. ¿Quieres rebelarte? Pues aquí está la sierra, literalmente. Ese era el mensaje, y qué mensaje. Pero lo que pocos se detienen a analizar es el proceso mismo. No era solo cuestión de colocar a un pobre desgraciado, iniciar el corte y esperar. No, el arte oscuro del aserramiento vertical requería precisión, disciplina, hasta cierta técnica, porque no querían que la víctima muriera de inmediato, ni que el castigo fuera tan rápido que no generara el impacto deseado. No, Roma necesitaba ese proceso como un ritual lento, meticuloso, inhumano. El verdugo y su ayudante trabajaban en un ritmo casi coreográfico, un macabro baile entre la hoja y la carne, donde cada movimiento era calculado para extender el sufrimiento, para que el condenado sintiera, durante cada agonizante segundo, que su cuerpo se rendía, pero su alma debía observarlo todo. Ese instante, suspendido entre la vida y la muerte, era el momento culminante del espectáculo. La sierra bajaba poco a poco, cortando piel, músculo, hueso, mientras el condenado podía aferrarse a cualquier hilo de conciencia para soportar el dolor. Y ahí estaba la perversión en prolongar. La agonía era tan importante como infligir el daño, porque mientras más largo fuera el proceso, más claro quedaba el mensaje: en desobedecer a Roma no solo es mortal, es una pesadilla prolongada. ¿Puedes imaginar el sonido? Olvida el silencio solemne de las ejecuciones modernas. Aquí el ambiente estaba lleno de un ruido ensordecedor, en el chirrido metálico de la sierra raspando la piel, los jadeos y gritos sofocados del condenado, el murmullo entrecortado de la multitud que oscilaba entre la repulsión y la fascinación, y el martilleo constante del hierro y la madera de la estructura que sostenía la escena. Era un concierto macabro que solo los más insensibles podían ignorar. Pero no todo era dolor físico. Había una dimensión psicológica que hacía de este castigo algo especialmente cruel. El condenado, consciente de cada corte, sabía que no había esperanza, que su cuerpo se deshacía lentamente y que nadie, absolutamente nadie, intervendría para aliviar su sufrimiento. Porque en Roma, la justicia no era piedad ni compasión, era ley en su forma más brutal y directa. En este sentido, el aserramiento vertical puede entenderse también como una metáfora terrible de la Roma antigua, dividida, implacable, brutal, pero funcional. Partir al hombre en dos no solo era un castigo físico, era una forma de mostrar que Roma podía fragmentar a sus enemigos, dispersarlos y borrarlos sin misericordia. La sierra era la extensión del poder romano, una herramienta que no solo eliminaba cuerpos, sino que desgarraba las voluntades. Por eso, detrás del horror, había un mensaje político brutal: en Roma es la que parte y reparte. Quien desafíe esa autoridad acabará no solo muerto, sino dividido, separado en 2 partes, condenado a desaparecer en pedazos para que nadie recuerde siquiera que existió. El aserramiento vertical era la forma más cruda de borrar a un enemigo sin dejar lugar a dudas. Así que, la próxima vez que contemples las ruinas del Coliseo o imagines la magnificencia de los foros, recuerda que en las sombras de esa grandeza existió una sierra que partió cuerpos, que partió mentes, que partió un imperio, que partió, en definitiva, a hombres en 2. Y aquí estamos, en el corazón mismo de la brutalidad romana, donde la técnica del aserramiento vertical revela su rostro más oscuro y calculador. Porque no se trataba solo de cortar cuerpos, se trataba de manejar la narrativa del poder con la precisión de un cirujano, pero usando una hoja afilada y sedienta de carne humana. Roma no ejecutaba a ciegas, no tiraba los dados y rezaba para que el espectáculo fuera suficientemente impactante. No, ellos diseñaban cada paso, cada gesto, como un director teatral obsesionado con el efecto dramático. La diferencia es que aquí no había actores ni risas en el público, sino agonía y un horror tan palpable que parecía prenderse en el aire como un olor a hierro oxidado y muerte. Pensemos en el condenado por un momento, si es que queda espacio para la compasión en medio de tanta barbarie. Imagínate esa mezcla infernal de miedo, desesperanza y, ¿por qué no decirlo?, la confusión más abrumadora. Uno puede anticipar que alguien enfrentando la muerte podría prepararse mentalmente para el fin. Pero este método era un suplicio que torturaba tanto la mente como el cuerpo. El condenado veía su cuerpo traicionarse lentamente, sintiendo como la sierra desgarraba la carne, fragmentaba los huesos, y sin embargo, la conciencia permanecía intacta, obligándolo a ser testigo de su propia destrucción. La sierra vertical no solo cortaba piel, partía voluntades. ¿Y qué decir de la máquina en sí? Una estructura simple en apariencia, pero diabólicamente efectiva. Una tabla o marco donde la víctima era asegurada en posición vertical, mientras la sierra se deslizaba de arriba abajo, implacable. Nada de ejecuciones rápidas y humanitarias.
Aquí el espectáculo se diseñaba para durar, para grabarse en la memoria colectiva como advertencia definitiva. Esa sierra era un instrumento con historia, con peso simbólico, un recordatorio para todos que el poder romano se cimentaba en la capacidad de dividir, fragmentar, aplastar. Ahora bien, antes de que la mente se pierda en un mar de horror, conviene recordar que esta práctica, por macabra que sea, tuvo un contexto y un propósito social. Roma era un imperio vasto, diverso y extremadamente jerarquizado. Controlar la masa, impedir rebeliones, mantener el orden a veces implicaba maniobras despiadadas. El aserramiento vertical no era sino una de esas medidas extremas que, aunque hoy nos parezcan inconcebibles, en ese tiempo funcionaban como elemento disuasorio brutal. Y aquí aparece un detalle que suele pasar desapercibido, pero es fundamental para entender el porqué de esta tortura. No todos los condenados eran tratados igual. El estatus social influía en el método de ejecución. Mientras un ciudadano romano con cierta posición podía recibir una muerte menos humillante, los esclavos, los traidores o quienes desafiaban al Estado eran invitados a este concierto de horror. Partir en dos era el colmo de la humillación, la negación absoluta de cualquier dignidad humana. Porque Roma sabía que para controlar, además de matar, había que destruir la imagen, el nombre, el recuerdo. En esa lógica perversa, el aserramiento vertical funcionaba como borrador definitivo. No solo eliminaba al enemigo físico, sino que lo desaparecía simbólicamente. Era un modo de decir: aquí no hay lugar para ti, tu cuerpo es desechable y tu memoria inútil. El horror, entonces, se convierte en mensaje político, en recordatorio de la soberanía absoluta del imperio. Pero aún hay algo más que distingue esta práctica: la relación del público con la tortura. Sí, porque en la Roma antigua la muerte era espectáculo. Las ejecuciones públicas eran eventos multitudinarios donde la gente iba a observar, a sentir esa mezcla de terror y fascinación que hoy podríamos calificar de morbosa. El aserramiento vertical se celebraba en medio de un público que, a veces, exigía ver hasta el final. El sufrimiento prolongado era parte del show, la agonía una escena que debía tener su clímax, un recordatorio que la justicia no solo se impone, se exhibe. Finalmente, el verdugo, ese personaje oscuro, casi mitológico, que llevaba sobre sus hombros el peso de la muerte, no era simplemente un ejecutor mecánico, era el instrumento vivo de la ley, el hombre que materializaba la justicia más implacable, sostenía la sierra, mantenía el ritmo, y en su mano estaba la delgada línea entre la vida y el abismo. Y aunque odiado y temido, sin él la maquinaria del poder romano se hubiera detenido. En sus manos la sierra vertical cobraba vida. Así, entre la sangre, el grito, el metal y la multitud expectante, se tejía una narrativa terrible que aún hoy nos hiela la sangre. La justicia romana no es ni justa ni humana. Es un espectáculo brutal que divide, fragmenta y aniquila. Y la sierra vertical, esa espantosa invención, fue la herramienta perfecta para escribir esta página oscura de la historia. Ahora que ya hemos explorado el ritual macabro del aserramiento vertical, profundicemos en el ecosistema cultural que permitía menos y celebraba tal atrocidad. Porque, queridos oyentes, no se trata solo de un método de ejecución sangriento y sádico, sino de un espejo brutal, que refleja la mentalidad romana, una sociedad donde el poder se ejercía con puño de hierro y, al mismo tiempo, con espectáculo y teatralidad dignos de las más grandes producciones contemporáneas de Hollywood, solo que con mucha menos sutileza y muchos más gritos. La sierra vertical era más que un instrumento, era un símbolo, un emblema de un sistema que funcionaba como un mecanismo despiadado de control social. Hablemos del público, esa masa expectante, fascinada y aterrada que asistía a estos eventos en las plazas y foros. Imagina la escena, las gradas repletas, el murmullo creciente, niños y adultos observando con ojos abiertos y nerviosos, anticipando el momento en que el verdugo levantaría la sierra. Para muchos estas ejecuciones eran un recordatorio palpable de la fragilidad humana y del poder absoluto del Estado. Para otros, una macabra forma de entretenimiento, un evento social donde el horror se mezclaba con el morbo y la curiosidad. Pero no solo eso, la muerte pública era también una lección en vivo sobre la obediencia y la consecuencia. El castigo, lento y doloroso, ofrecía una narrativa tan clara como el filo de la sierra. Esto es lo que te espera si desafías al imperio. Y lo más escalofriante es que esa lección no terminaba con el fin de la víctima. La cabeza partida, el cuerpo desmembrado, todo quedaba expuesto, visible para que nadie olvidara, para que la memoria colectiva se impregnara de miedo y respeto. La sierra vertical partía más que carne, partía la voluntad y la esperanza. Pero no seamos ingenuos, no toda Roma aprobaba estas prácticas. En realidad, entre las élites y los pensadores existía un debate latente, aunque en la mayoría de los casos, el pragmatismo o el miedo
terminaba imponiéndose. Se escuchaban voces que abogaban por métodos más civilizados de castigo, pero siempre chocaban contra la fría lógica del poder que requiere espectáculo y contundencia. Porque para un imperio que se extendía por tantos territorios y lidiaba con constantes rebeliones, mostrar la capacidad de aniquilación total era más urgente que una ética discutible. Y mientras la élite discutía, la sierra seguía bajando sin piedad sobre los cuerpos de los condenados, marcando el ritmo de la dominación. El aserramiento vertical, por cruel que fuera, cumplía su función con una eficacia aterradora. La tecnología detrás de la sierra era rudimentaria, sí, pero perfecta para su propósito en cortar, dividir, prolongar el dolor. Nada de eficiencia rápida ni ejecuciones humanas. Aquí se trataba de causar impresión, de dejar huella, de recordar a todos que el poder romano no conoce límites. En esa sociedad, cada fragmento de un cuerpo partido era un mensaje, cada gota de sangre derramada una declaración. La violencia se volvía símbolo y el castigo, una narración pública. El aserramiento vertical, entonces, no solo era castigo, era propaganda cruda, un recordatorio constante de que la disidencia se paga con la desintegración física y social. Quizás te preguntes, ¿cómo se preparaba un condenado para algo así? La verdad, nada podía prepararlo. La mente humana, por más fuerte que sea, se quiebra ante la perspectiva de una muerte tan atroz y prolongada. Algunos cronistas hablan de gritos que resonaban hasta las calles vecinas, de familias que suplicaban por clemencia, de rostros congelados en una mezcla de horror y resignación. Pero Roma no escuchaba súplicas, solo ejecutaba órdenes. Y aquí es donde aparece una de las paradojas más oscuras del imperio en el verdugo. El hombre que, con mano firme y mirada vacía, manejaba la sierra, era a la vez odiado y necesario, porque sin su crueldad metódica, la maquinaria del poder no funcionaría. No era un monstruo sin alma, sino un engranaje humano que representaba la faceta más dura de la justicia romana. La sierra, en sus manos, se convertía en una extensión del Estado, un juez y verdugo implacable. Así, en ese cruel teatro de poder, la sierra vertical cortaba no solo cuerpos, sino también las líneas entre la vida y la muerte, entre el orden y el caos, entre la obediencia y la rebelión. Cada corte era un acto de dominación, un fragmento de historia escrito con sangre y dolor. Pero la historia del aserramiento vertical no termina con la pura crueldad y el espectáculo. No, en realidad es justo cuando empezamos a entender la complejidad detrás de esa herramienta infernal que las preguntas más inquietantes se presentan. ¿Cómo pudo una civilización que legó al mundo tanto en arquitectura, derecho y filosofía permitirse semejante monstruosidad? ¿Qué fuerza oscura impulsaba a Roma a equilibrar su magnificencia con un sadismo tan brutal? Y sobre todo, ¿qué nos dice esto de la naturaleza humana y el poder? Para responder, debemos sumergirnos en el contexto político y social del imperio. Roma era una máquina de poder que necesitaba mantenerse firme a toda costa. Un sistema donde el miedo era tan necesario como el pan para sobrevivir. En un mundo sin cámaras, sin redes sociales, sin tribunales imparciales que pudieran filtrar el abuso. La ejecución pública se convirtió en la herramienta definitiva para hacer visible la justicia, aunque fuera por medio de la barbarie más absoluta. El aserramiento vertical era la versión romana de un anuncio en neón. Aquí, la ley se aplica con mano de hierro. Desafíala y serás partido en dos. Y no hablemos solo de castigo. El uso de este método también era una demostración de control absoluto sobre el cuerpo y la voluntad del condenado. El cuerpo, ese territorio que nos define como humanos, era vulnerado de la forma más cruel y sistemática. La sierra vertical lo desintegraba, literalmente dos parts, dejando claro que ni siquiera la integridad física era respetada ante la ley del imperio. Era una anulación total de la persona, una borradura de identidad, un mensaje inequívoco de que el individuo no era más que un objeto al servicio del poder. Ahora bien, como toda historia con tanta sangre y hierro, existen contradicciones y absurdos que nos hacen dudar de la supuesta racionalidad romana. Por ejemplo, se sabe que los condenados, en muchos casos, sufrían no solo la pena física, sino también el aislamiento total previo a la ejecución, un tormento psicológico que ningún siglo moderno podría justificar. Pero lo más inquietante es que, a pesar de todo el aparato legal y administrativo, estas ejecuciones muchas veces se convertían en eventos caóticos, donde la improvisación y la crueldad personal de verdugos y guardias podían añadir nuevas capas de horror. La maquinaria no siempre funcionaba como reloj suizo, sino más bien como un engranaje oxidado, con fallos humanos que multiplicaban el sufrimiento. Imagina la escena: la multitud expectante, la tensión palpable en el aire, el condenado atado a la tabla y el verdugo levantando la sierra. Mientras algunos espectadores se retuercen en sus asientos, otros susurran plegarias y otros más, con una sonrisa retorcida, disfrutan del espectáculo macabro. Esta escena, que parece sacada de una película de terror extremo,
era la realidad cotidiana de muchos durante la época romana. Y lo más cruel es que, mientras el condenado experimentaba cada milímetro de la hoja descarnando su cuerpo, la sociedad romana seguía adelante, construyendo acueductos, expandiendo territorios y perfeccionando leyes. Esa dualidad entre la creación y la destrucción, entre la civilización y la barbarie, es quizá uno de los legados más desconcertantes que nos dejó Roma. Por supuesto, con el tiempo, las voces críticas comenzaron a levantarse, no solo dentro del imperio, sino también en las regiones conquistadas, donde estas prácticas eran vistas como la expresión máxima de la opresión y la inhumanidad. Pero como bien sabemos, el cambio no llega de la noche a la mañana, y Roma continuó con su espectáculo de terror, hasta que nuevas ideas y poderes comenzaron a socavar la brutalidad ancestral. Y sin embargo, pese a los siglos que nos separan, el eco de aquella sierra vertical todavía resuena, no solo como una anécdota histórica, sino como un recordatorio de hasta dónde puede llegar el poder cuando se mezcla con el miedo, la teatralidad y la ausencia total de empatía. Siguiendo ese hilo que acabamos de soltar, hay que entender que el aserramiento vertical no solo era un castigo físico, sino también un método psicológico brutal, que funcionaba como una forma de tortura anticipada para toda la sociedad romana. El terror que generaba este método era casi un acto de ingeniería social. No se trataba solo de castigar a un individuo, sino de sembrar en el subconsciente colectivo la idea de que la justicia romana era implacable, omnipresente y capaz de partir a cualquiera en dos, literalmente. Así, el miedo se convirtió en la columna vertebral que sostenía el vasto edificio del imperio. Este castigo era la herramienta ideal para imponer disciplina en un imperio que no toleraba la desobediencia. Pero ¿qué sucedía con la psique del condenado? Más allá del cuerpo desgarrado, estaba la agonía mental de saberse atrapado en un destino que se deslizaba como una hoja afilada, inexorable, sobre su carne. La mente humana, en su fragilidad, apenas podía asimilar la realidad de una muerte tan lenta y cruel. Los relatos que han llegado a nosotros hablan de un miedo paralizante de gritos desgarradores, que retumbaban en las plazas y foros mezclados con el silencio horrorizado de aquellos que observaban, sabiendo que cualquier paso en falso podía llevarlos al mismo fin. Pero el imperio, con su amor por la teatralidad y el simbolismo, no se limitaba a la ejecución en sí. La preparación y el acto mismo del aserramiento eran ceremonias que seguían un protocolo casi ritual. El condenado era exhibido, sus crímenes narrados en voz alta para que todos entendieran el porqué de su destino. Se despojaba al individuo de cualquier vestigio de dignidad humana, reduciéndolo a un mero objeto sobre el que la justicia debía ejercerse sin piedad. Este acto, cargado de sadismo y poder, servía también como una especie de ritual catártico para el público. Observando la fragmentación del cuerpo, los espectadores participaban inconscientemente en un proceso de purificación social. La eliminación del mal a través de un método tan violento les aseguraba que la paz y el orden permanecerían intactos. El aserramiento vertical, con su brutal literalidad, era la manifestación física de esa idea. Así, Roma no solo partía cuerpos, sino que fragmentaba y recomponía su propio concepto de justicia y orden. En este escenario de horror y simbolismo, la figura del verdugo se alza como un personaje ambiguo y complejo. No es simplemente un instrumento del poder, sino alguien que debe cargar con el peso de una tarea que la sociedad no quiere enfrentar directamente. Mientras el imperio se lava las manos en la distancia, es el verdugo quien baja la sierra, quien siente el frío del acero y escucha el grito que hiela la sangre. Sin embargo, sin ese hombre la maquinaria del poder no funcionaría. Se convierte así en una pieza indispensable y a la vez repudiada. Su existencia es tan necesaria como detestable. Y aquí emerge un detalle que pocas veces se menciona: la sierra vertical era también un artefacto de precisión en su brutalidad. El verdugo debía saber manejarla con maestría, asegurando que el proceso fuese lento pero definitivo, prolongando el sufrimiento sin causar una muerte instantánea. Cualquier error podía convertir el castigo en una muerte rápida, y eso habría sido visto como una falla en la demostración de poder. La perfección técnica en la ejecución era una forma de respeto, o quizás de obsesión, hacia la crueldad misma. Este método no era un capricho pasajero, sino una práctica institucionalizada que reflejaba la filosofía romana sobre el castigo. No basta con matar al criminal, es necesario destruirlo, anularlo en cuerpo y alma, para que su memoria se convierta en advertencia eterna. La sierra vertical era por tanto una metáfora afilada del poder que corta, divide y domina, dejando una marca imborrable en la historia y en la mente colectiva. Sin embargo, como todo en la historia, esta oscuridad también encontró sus límites. Las transformaciones políticas, sociales y culturales que siguieron pusieron fin con el tiempo a estos métodos. La llegada del cristianismo, por ejemplo, trajo nuevas ideas sobre la vida, la muerte y la misericordia, que chocaban frontalmente con la brutalidad romana. Pero la huella del aserramiento vertical sigue presente, como un recordatorio de hasta dónde puede llegar la crueldad
cuando se entrelaza con el poder. Pero el telón no cae todavía sobre esta grotesca escena romana, porque si creías que la sierra vertical era simplemente un asunto de acero y carne, espera a descubrir las intrigas y manipulaciones que giraban alrededor de este macabro castigo. En el laberinto de la política romana, la ejecución pública era un arma, un espectáculo y, sobre todo, un juego de poder. No solo se castigaba al criminal, se marcaba a enemigos políticos, se enviaban mensajes a las legiones y se recordaba a la plebe quién mandaba en realidad. Así, el aserramiento vertical se transformaba en un instrumento para el control social, pero también en un escenario donde se tejían conspiraciones y traiciones. Imagina por un momento a un senador cae en desgracia, acusado de traición o corrupción. La decisión de sentenciarlo al aserramiento vertical no era solo una cuestión de justicia, sino un golpe teatral para humillar y borrar de la memoria colectiva a alguien que se había atrevido a desafiar al poder. En la plaza pública, donde la multitud se congregaba, los murmullos sobre alianzas rotas, sobornos y conspiraciones se entremezclaban con el espectáculo sangriento. Cada corte de la sierra era una página arrancada de la historia del condenado, un símbolo del fin de su influencia y del triunfo de sus enemigos. Y aquí es donde el sarcasmo del destino romano se vuelve más oscuro, porque la misma maquinaria que utilizaba el terror para consolidar el poder también alimentaba su propia ruina. Las ejecuciones brutales, lejos de aplacar el descontento, en ocasiones despertaban resentimientos y provocaban levantamientos. La sierra, en manos equivocadas, podía convertirse en el filo que cortara no solo al condenado, sino al imperio mismo. Así la sangre derramada en esas plazas públicas era tanto la de los castigados, como la de un sistema que se aferraba a la violencia para sobrevivir, sin darse cuenta de que cada acto de brutalidad sembraba las semillas de su declive. Y no olvidemos el papel de la plebe, esos espectadores que, en medio del horror, encontraban en el espectáculo un extraño tipo de entretenimiento. La Roma antigua era un circo, sí, pero también un teatro donde se representaba la justicia a través del dolor. Los gritos, las lágrimas y la sierra que se deslizaba verticalmente eran la tragedia cotidiana. Un drama humano con sabor a hierro y sangre. El público era testigo y partícipe, un reflejo de una sociedad donde la frontera entre civilización y barbarie era tan tenue como la hoja de esa sierra. Pero no todo era simplemente violencia sin sentido. Para los romanos, la muerte era también un tránsito, un paso hacia el más allá que requería rituales y ceremonias. Aunque parezca contradictorio, los condenados tenían derecho a ciertos ritos funerarios, siempre y cuando su castigo fuera cumplido hasta el último corte. La sierra vertical, en su grotesca precisión, aseguraba que el condenado cumpliera con su destino antes de que el alma pudiera partir. Un detalle que añade una capa más de ironía en la civilización romana, tan avanzada en su estructura social y espiritualidad, encontraba en la ejecución brutal una forma de purificación. Y sin embargo, la historia nos recuerda que, a pesar de toda esta teatralidad sangrienta, el ser humano sigue buscando la luz en medio de la oscuridad. Hubo testimonios, escritos y discursos que denunciaban estas prácticas como excesos, llamando a una justicia más humana y misericordiosa. Pero esas voces, aunque valientes, eran a menudo ahogadas por el estrépito de la sierra y el clamor del público. Así que, querido espectador, mientras contemplas la imagen de un cuerpo partido en dos, recuerda que no solo estás viendo una ejecución, estás siendo testigo de una compleja red de poder, miedo, política y humanidad fragmentada. Porque, al final del día, la historia del aserramiento vertical es también la historia de nosotros, de nuestras sombras, de lo lejos que podemos llegar cuando la brutalidad se disfraza de orden. Pero espera, que aún no hemos llegado al clímax de esta odisea sangrienta, porque el aserramiento vertical no solo era un castigo, era también un espejo cruel que reflejaba las contradicciones de Roma, esa gigantesca máquina que se creía invencible pero que en el fondo se tambaleaba sobre sus propias grietas. Aquí es donde el sarcasmo histórico se vuelve aún más afilado. En Roma, con todo su poder, su ejército invencible y su derecho divino a gobernar, utilizaba un método de ejecución tan brutal que parecía más propio de una tribu bárbara que de una civilización avanzada. Pero esa era precisamente la esencia del imperio, la mezcla tóxica de cultura y crueldad, orden y caos, luz y sombra. Imagina la escena final, el condenado, suspendido entre la vida y la muerte, su cuerpo dividido lentamente mientras la multitud observa en silencio expectante. La sierra, una bestia de hierro, baja y sube con precisión mortífera. Una danza macabra que corta no solo la carne, sino también el aire, con un sonido que hiela el alma. El verdugo, rostro impasible, se convierte en el titiritero de esta tragedia humana. Un hombre atrapado en un papel que odia pero que la sociedad exige. Y ahí, en ese instante suspendido, se condensan todas las tensiones del imperio. La
la necesidad de controlar, la búsqueda de justicia y la amenaza constante de la rebelión. Pero lo más irónico de todo es que este método, que debía sembrar miedo y obediencia, a veces lograba el efecto contrario. Algunos condenados, en sus últimos momentos, se convertían en mártires, figuras heroicas que desafiaban al poder con un último gesto de valentía o una palabra desafiante. La sierra vertical, en lugar de silenciar, amplificaba su mensaje, haciendo que su nombre y su causa resonaran más allá de las plazas públicas y los muros de piedra. Y así, el mismo instrumento de tortura podía alimentar el fuego de la resistencia, mostrando que incluso en la brutalidad más extrema, la humanidad encuentra formas de rebelarse. Y mientras Roma seguía extendiendo su sombra sobre el mundo conocido, ese eco de la sierra vertical persistía en las leyendas, en los susurros de los poetas y en los relatos que atravesaron los siglos. Porque la historia no es solo una crónica de hechos, sino un relato vivo que se reinventa en cada generación. Y el aserramiento vertical, con su mezcla de horror y simbolismo, se convirtió en un símbolo eterno de los límites del poder y la fragilidad de la justicia humana. Finalmente, la caída de Roma trajo consigo el fin de estos métodos crueles, pero no sin dejar cicatrices profundas. El legado del aserramiento vertical sobrevivió en la memoria colectiva, como una advertencia sombría sobre hasta dónde puede llegar la crueldad cuando se justifica en nombre del orden. Y aunque hoy nos horrorizamos al imaginar tales castigos, es vital recordar que fueron parte de una historia más amplia, un espejo que refleja tanto la grandeza como la barbarie de una civilización que cambió el mundo. Así que si alguna vez te preguntas cómo era la justicia en Roma, recuerda este relato donde te cortaban en dos, sí, en dos mitades verticales, con una sierra que era tan implacable como la voluntad del imperio. Un castigo que no solo dividía cuerpos, sino que también fracturaba vidas, sociedades y almas. Y en ese filo cortante, Roma talló su legado, un legado que nos habla, nos horroriza y nos desafía a no repetir sus errores. Y aquí llegamos al final de este oscuro viaje, al último suspiro de una historia que, aunque sangrienta y brutal, no puede ser olvidada ni barrida bajo la alfombra de la civilización moderna. El aserramiento vertical en Roma no fue solo un método de ejecución, fue un símbolo afilado de la complejidad humana, de nuestras contradicciones más profundas y paradisíacamente, de nuestra obsesión con la justicia y el poder. ¿Cómo puede una sociedad que se enorgullece de su cultura y leyes permitir que la sierra rasgue cuerpos y esperanzas con tanta crueldad? La respuesta es tan simple como incómoda, porque en el fondo, bajo las capas de toga y mármol Roma, era humana, demasiado humana, y eso incluye su capacidad para la barbarie. La escena final de ese condenado partido en dos no es solo una imagen macabra, es una metáfora de lo que sucede cuando la justicia se convierte en venganza, cuando el poder se disfraza de orden y cuando el miedo gobierna más que la razón. El hierro cortante de la sierra no solo dividía cuerpos, sino también la línea entre la civilización y la brutalidad, entre la ley y el abuso, entre el ciudadano y la bestia. Roma, en su grandeza y decadencia, nos dejó esta lección tallada en sangre y hueso, aunque la verdadera civilización no se mide por la fuerza con que castiga, sino por la compasión con que gobierna. Y sin embargo, a pesar de todo, no podemos negar el impacto histórico y cultural de esta práctica. El aserramiento vertical fue una muestra extrema del poder del Estado romano, un recordatorio de que la justicia pública era también un espectáculo destinado a mantener el orden social a través del terror. Pero también fue el reflejo de una sociedad que, aunque avanzaba en leyes, arquitectura y filosofía, todavía luchaba con sus demonios internos. Y esa dualidad, esa tensión entre progreso y barbarie, es el legado más inquietante que nos dejó Roma y que todavía resuena en nuestro tiempo. Así que mientras cierras los ojos y te alejas de esta narración, recuerda que detrás de cada historia sangrienta hay una humanidad compleja llena de luces y sombras, y que la historia del aserramiento vertical no es solo un relato del pasado, sino un espejo que nos invita a reflexionar sobre quiénes somos, cómo juzgamos, y hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre de la justicia. Porque si Roma pudo hacerlo, ¿qué nos detiene hoy? Solo la memoria, el aprendizaje y quizás un poco de esa ironía que nos hace humanos. Y con ese pensamiento, te dejo en la penumbra de la historia, con la imagen indeleble de una sierra que corta no solo carne, sino también las fibras mismas de nuestra civilización. Un espectáculo cruel, sí, pero también una advertencia eterna en que la justicia sin humanidad es solo otra forma de barbarie.